Agradezco su puntualidad, Jairo. Ahorita comenzamos. Al parecer ahora demoraron más los compañeros. Bueno, pues aprovechemos el tiempo, Jairo. Estas son preguntas básicas. Yo sé que ya participaste, pero ganémosle al tiempo. ¿Te gustaría participar en la tercera pregunta? Sí. Gracias. ¿Cuáles medios de comunicación conoces? Medios de comunicación, pues, las computadoras, las revistas y eso, ¿no? Claro. Computadoras, revistas, libros, Ujú. periódicos. Periódico, muy bien. Teléfono, etcétera. Sabemos que todos en su mayoría, bueno, de antemano la computadora ya trabaja con inteligencia artificial, ¿verdad? Pero como en el caso de las revistas, antologías, libros, enciclopedias, etcétera, ya los podemos tener a nuestro alcance de una manera electrónica, ¿verdad? Donde pues la manipulación del mismo y la publicación y sobre todo el intercambio de dicha información pues ya se vuelve más ligera, más práctica, que en lugar como en años anteriores donde teníamos que cargar un determinado volumen de libros, enciclopedias que por mucho las hacían de muy gran tamaño, ¿verdad? De mucho volumen, etcétera. Entonces ya todo ya lo podemos tener digitalizado. Ok, gracias, Jairo, ya quedaste anotado. Bien, de los que se acaban de conectar, agradezco que estén presentes, ya estamos en la última sesión, ya casi terminamos. Vamos a aprovechar. Betancourt, ok, quedamos pendientes con un detalle, Betancourt. ¿Recuerda? ¿Encontró su voucher? Sí, maestra. Sí, ya que lo tengo. Ok, perfecto. ¿Deseas encender tu cámara, por favor, para mostrarlo? Sí, maestra. Gracias. Muy Aquí bien. está. A ver si lo. A ver, espérame. Es este. Ok, ¿Sí, ese es no? sí, ese es el del Sí. pago de el paquete escolar, ¿verdad? Sí, Ok, muy bien. Gracias. sí, maestra. Ya quedó. Bueno, pues vamos a continuar. Betancourt, ¿cuál es tu primer apellido? Te vamos a aprovechar para participación, ¿eh? Sí, maestra. ¿Cuál es tu primer nombre? Eh, es. Es Javier. Javier. ¿Y Betancourt es tu primer Sí, apellido? sí, maestra. Ok. Te voy a aprovechar para que participes en la cuarta pregunta. Ok, Sí, ¿nos la maestra. puedes leer, por favor? ¿Qué viene a tu mente cuando se habla de las TICs? No, la cuarta pregunta. Te Ah, saltaste una. Ajá. sí, maestra. Yo pensé que eran cuatro, ¿no? Reflexiona sobre la siguiente afirmación. Lo que hoy predomina es el mundo visual opuesto al uso del intelecto. Sí. A ver, ¿qué interpretas de esa afirmación? Fíjate, lo que hoy predomina, estamos hablando de tendencias, estamos hablando de generaciones actuales. Lo que hoy predomina es el mundo visual. Ajá, Acuérdate que al inicio de la clase mencionamos que los seres humanos de esta nueva generación buscamos agilizar entre más pasa el tiempo, las actividades, las cosas que tengan que ver con un trabajo, con un esfuerzo. Entonces buscamos lo automático.
¿sí? Entonces nos dice que lo que hoy predomina es el mundo visual, que obviamente se opone o está opuesto al uso del intelecto. ¿A qué se refiere? Es como, por ejemplo, eh, que, eh, que las cosas van cambiando conforme la informática y Muy bien, bueno, las cosas entonces, van modificándose. Sí, eso lo sí, sabemos. Modificándose. Pero estamos hablando del hecho en que a veces solemos abusar de más de las ventajas de la informática, ¿sí? O sea, y dejamos a un lado el hecho de poder pensar, razonar, ¿verdad? Y pues resolver ciertas circunstancias o problemáticas a través de la razón o la lógica, ¿sí? Mira, un claro ejemplo. Si hablamos de la materia de matemáticas, ¿sí? Sabemos que contemplando la primera respuesta que nos dio el compañero acerca de las apps que facilitan muchas de las tareas o trabajos actuales, es que ya existen aplicaciones donde únicamente a través de una captura de imagen de algún problema razonado, la aplicación matemática te arroja el resultado. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí habéis escuchado de esas? Javier, ¿habías escuchado de esas aplicaciones? no me está, la verdad, no. ¿No? Bueno, existen y están a nuestro alcance y de forma gratuita, ¿sí? Obviamente dependiendo del sistema operativo, sea de tu computadora, celular, tablet, etcétera. ¿Ok? Entonces, existen aplicaciones y es muy cierto lo que dijo el compañero en la pregunta número 1, que nos facilitan. Pero, por ejemplo, si seguimos en el mismo hecho de las matemáticas, donde anteriormente el maestro exigía el procedimiento y el ser humano tenía la posibilidad de razonar, de pensar, de escribir, de resolver por cuenta propia la operación, cuando hoy en día no. Entonces, ¿a qué nos lleva esta frase? A que hemos dejado a un lado, ¿sí? El uso del intelecto, es decir, la posibilidad de poder pensar y actuar por cuenta propia de acuerdo a las herramientas que nos rodean y prácticamente nos están sustituyendo o manipulando las tecnologías de la información y la comunicación. O sea, un caso muy verdadero es que yo, bueno, desde el hecho personal, y yo creo que algunos de ustedes también, conozco personas que no pueden vivir, por ejemplo, sin la manipulación del celular, hablando de un artefacto informático, ¿verdad? Entonces, no tienen celular y sienten que no pueden realizar ninguna de las actividades, ¿verdad? O en gran parte las actividades sea en su trabajo, en lo personal, en lo familiar, en lo sentimental, con los amigos, etcétera, en cualquier ámbito de su vida, ¿ok? Entonces, justamente de eso trata esta frase, ¿sí? O sea, sí, la tecnología informática ha llegado a solventar muchas necesidades. Sí es cierto que nos ha facilitado demasiado el trabajo, pero también ha cubierto en gran parte esa posibilidad de hacer las cosas por cuenta propia desde un enfoque racional. Entonces, ya no le pensamos tanto, ya únicamente solventamos con una tecnología y listo, resolvemos. Así de fácil. ¿Ok? Entonces, vamos a poner, sustituimos muchas de las capacidades y habilidades naturales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las solventamos únicamente con tecnología, que no es malo, con esto no quiero hacer referencia a que esto sea algo negativo, no, simplemente que cuando se utiliza de forma positiva y se fijan limitaciones, se le puede sacar el mejor provecho posible. ¿Ok? Última pregunta, muchas gracias, Javier, ya quedaste anotado.
vámonos con la última pregunta. Quisiera que alguien de los que no han participado lo hicieran para que no se vayan sin su participación. A ver, ¿quién no ha participado o ya todos participaron? Cristian, Fernando. A ver, Fernando Calvillo. Sí, dígame. Fernando, no has participado, ¿verdad? No, Buenos días. no. Buenos días. Ok, Fernando. Te tocó la última pregunta de las más fáciles. ¿Qué nos tienes que comentar? La que dice, ¿qué viene a tu mente cuando se habla de las TIC? Exactamente, de las TIC. Así es. Ok. Las siglas son las tecnologías de la información y comunicación. Así es. Tecnologías que se usan en la informática Ajá. con un fin de facilitar las emisiones de la información. Al mismo tiempo, logrando combinar todas las tecnologías a nuestro alcance de lo que es la comunicación por la APP. Exactamente. Eso es a grandes rasgos. Así es, ¿sí? Bueno, es a veces imposible anotar todo lo que comentan, pero a grandes rasgos sí tienes mucha razón, ¿sí? Es básicamente todo lo que tenga que ver con la relación a la tecnología, a la información y a la comunicación, como las siglas en su desglose lo dicen, ¿verdad? Entonces, esto con la finalidad de facilitar el proceso, la transformación y la manipulación de todo aquello que nos permita transmitir un mensaje, ¿sí? O comunicarnos con alguien más, etcétera, ¿ok? Muy bien. Muchas gracias por las participaciones. Vamos a continuar con los conceptos. El siguiente concepto es computadora, ¿sí? O sea, es la esencia de la materia. Nos dice aquí que es una máquina o dispositivo electrónico capaz de recibir datos, procesarlos y entregar resultados, dependiendo la forma en cómo nosotros lo necesitemos o le ordenemos a nuestra computadora hacerlo, ¿sí? Ya sea a través de un monitor o de manera impresa, ¿sí? Los datos son procesados a través de instrucciones y estamos hablando de el manejo de la programación, ¿sí? Bajo un sistema operativo. Y obviamente es bien sabido que el sistema operativo es el que permite el funcionamiento y rendimiento de cualquier aparato electrónico. Y no solamente estoy hablando de la computadora, sino también de un celular, de una televisión, de un radio, etcétera, de cualquier artefacto electrónico que pueda venir a tu mente, ¿sí? Obviamente que ese sistema operativo funciona a través de una inteligencia artificial, ¿sí? Todo aparato electrónico lo necesita. Y bien, algunas de las partes que componen a la computadora, y solamente algunas, son las siguientes. Probablemente ya estén familiarizados, pero vamos a retroalimentarnos. Fíjate bien, en cuestiones de ventilador, esta es una de las partes más importantes. Lo que fue la quinta y hoy en la actualidad sexta generación ya cuenta con un disparador de calor. Pero si nosotros nos vamos al pasado y retomamos las características principales de la primera y segunda generación de computadoras, el ventilador, ni mucho menos el disparador de calor, existía en el artefacto. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre una y otra generación? Fíjense, el ventilador únicamente funciona ¿para qué? Para distribuir de forma pues ecuánime, uniforme, el calor procesado tras trabajar en una computadora o en cualquier tipo de artefacto electrónico, ¿sí? Entonces, esto va a impedir el sobrecalentamiento, ¿sí? A través del flujo adecuado del calor. ¿Por qué un ordenador genera calor? Porque obviamente al estar primeramente conectados a una fuente de poder, sabemos que la energía eléctrica genera a través de la conexión de los dispositivos internos de la computadora, obviamente hablando de la parte electrónica, generan calor. ¿Por qué? Porque hay un trabajo de por medio, hay una fuerza ejecutada,
¿sí? Entonces, el ventilador es una parte muy importante, por eso el prototipo de la primera y segunda generación se sobrecalentaba y hacía no solamente que el aparato estuviera por mucho muy caliente, sino es que también hacía que se fuera alentando el trabajo ejecutado en el aparato, ¿sí? Como punto número 2 tenemos la fuente de poder. Bueno, pues es también muy importante, porque si no existiera, no hubiera obviamente una corriente o una tensión de energía eléctrica que pues permitiera el encendido y el funcionamiento general de una computadora. Eso pasa también con cualquier aparato electrónico, ¿sí? Tenemos otra parte importante que es el disco duro. Nos dice aquí que esta parte es el encargado de almacenar la información de manera permanente. Hospeda al sistema operativo, es decir, esa parte importante, ese núcleo que va a permitir a nuestra computadora funcionar desde un tipo de programación de lenguaje, aplicaciones, el software, hardware, etcétera, ¿sí? Incluidos los datos del usuario y toda aquella información que nosotros podamos almacenar, ¿ok? Tenemos como punto número 4 la unidad óptica, ¿sí? Fíjense que los nuevos prototipos de computadoras, sobre todo las laptop, que son portátiles, ya no cuentan en su mayoría con la unidad óptica, que es, recordemos que es donde era esa cavidad donde al hacerle clic a un botón salía para introducir un CD o un DVD, ¿sí? Entonces, ya por mucho esta nueva generación ya no las trae, pero anteriormente todavía en la quinta generación y a principios de la sexta generación lo incluía, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo veíamos claramente, pues, incluido en el CPU, ¿sí? También es otra cuestión que ha estado cambiando. ¿Por qué? Porque todos los componentes que aquí visualizamos que están de manera interna en el CPU, es decir, o el gabinete, como muchos lo conocen, ya viene más compacto. Ya hay unas computadoras de escritorio que ya no traen CPU, que todos los componentes los incluye a través del monitor, ¿verdad? Obviamente la parte trasera del monitor. Entonces, todo se ha vuelto ya más compacto, ¿ok? Número 5, memoria RAM. Esta es una memoria de corto plazo. Su función es recordar la información de las aplicaciones mientras el computador esté encendido, ¿sí? Fíjense, yo no sé si de repente les ha pasado que cierran sesión o apagan de una forma brusca o inmediata su ordenador y les manda su sistema operativo un mensaje donde les dice que si desean guardar la información o guardar los últimos cambios. Cuando nosotros no nos percatamos de hacer los cambios o el guardado adecuado, se suele a veces en ocasiones perder la información. ¿Por qué? Porque son datos que son temporales, ¿sí? Donde está trabajando la memoria RAM. Y esta se dice que solamente funciona mientras la computadora está encendida. Se apaga y si no se guardaron los cambios correspondientes, a veces difícilmente puedes recuperarlos. Hay en ocasiones en las que, por ejemplo, se te cierra la computadora o se te reinicia sin tú haberle dado la orden y vuelves a abrir, por ejemplo, si estás trabajando en Microsoft Office, ¿sí? Y abres un archivo, a veces el mismo sistema te manda un mensaje como una ventana emergente a un lado del documento donde te dice, quisieras continuar en la última actividad o en la última modificación del archivo. Y pues a veces uno dice, no, pues sí, ¿verdad? Porque fue un cierre repentino. Y si tú te has fijado, le digo porque me ha pasado en varias ocasiones, si tú te fijas, sí, te mandan la última modificación, pero a veces no completo, ¿sí? A veces nada más te manda cuando tú le diste clic en guardar el último cambio o actualización del documento, nada más. Lo que hiciste después, si no lo alcanzaste a guardar, a veces no se recupera y a comenzar de nuevo.
aspecto número 6 o parte número 6 es el procesador, ¿sí? Interpreta y procesa instrucciones y datos del sistema operativo, ¿sí? Entonces, el procesador, aparte de interactuar con todos los comandos o indicaciones que nosotros le demos al ordenador, se encarga de garantizarnos la rapidez del proceso de la información. Entonces, fíjense, no es solamente hoy en día de comprar una computadora solo por comprarla. Hay muchos aspectos que debemos de considerar y uno de los más importantes, aparte de la capacidad de almacenaje, porque yo sé que la mayoría se va por ese aspecto, es el procesador, ¿sí? O es la calidad del gráfico. Es en lo que te debes de fijar más. ¿Por qué? Porque si traes un buen procesador, por ejemplo, ahorita está el Intel Core, que es 1.3 o 1.5 o 1.7, que son los más actuales, o 1.9 inclusive, que ya existe, son los que te van a rendir, te van a dar un mejor rendimiento en cuanto a las actividades generales de la computadora, sobre todo si el sistema operativo se va a utilizar para algo industrial, donde obviamente se tienen que pues utilizar ciertas aplicaciones de programación que sean más pesadas o que ameriten mayor almacenaje o mayor calidad en el gráfico, ¿verdad? Entonces, son aspectos que hay que tomar muy en cuenta. También que hay que considerar que entre más actualizado sea el procesador, es mayor el costo de la computadora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente te dará mayor rendimiento y mayor velocidad, ¿ok? Y por último, la tarjeta madre. Nos dice que esta es una tarjeta de circuito que conecta a todos los componentes permitiendo su función. Y pues prácticamente, si la computadora o en este caso el CPU no tuviera la tarjeta madre, el funcionamiento general de la computadora pues sería prácticamente imposible, estaría inhabilitado. ¿Por qué? Porque justamente aquí se ve en la imagen, la tarjeta madre, van conectados y relacionados todos los componentes electrónicos internos que hacen que nuestra computadora trabaje a través de la memoria RAM, lea algún disco, abra algún archivo, ejecute acciones, lea una USB, etcétera, el encendido, el apagado y demás. O sea, es prácticamente como la cabeza central de la computadora. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Voy muy rápido? ¿Me estoy dando a entender? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Gracias. Sí, bien. Gracias. Vamos a continuar. Esta unidad, les repito, está bien facilita. Hablamos del sistema informático. Fíjense bien, esta parte constituye el conjunto de elementos necesarios para la realización y utilización de aplicaciones informáticas y se integra, de 4 elementos. Primeramente tenemos el hardware, que es todo aquello que relacionamos con lo tangible, es decir, con lo que se puede tocar. Más adelante lo vamos a ver. Tenemos por otra parte el software, que viene siendo el sistema operativo intangible que trabaja, pues obviamente a través de una programación de lenguaje de alto nivel, aplicaciones, etcétera. O sea, todo aquello que podemos ejecutar hablando de inteligencia artificial en nuestra computadora y que no podemos tocar, pero más sin embargo, a través de su ejecución podemos visualizar. Tenemos el firmware, que es una parte también bien importante, que se encarga de controlar muchas de las acciones o actividades que hagamos en la computadora, que ahorita lo vamos a ver. Personal informático. Aquí entran obviamente los especialistas y encargados de darle tanto mantenimiento, limpieza, ¿verdad? Y buen estado a una computadora o a un artefacto tecnológico. Estamos hablando de, pues, carreras afines de programación, informática, computación, sistemas computacionales, etcétera, ¿ok? Quienes saben a detalle acerca del tratamiento de estos artefactos, ¿sí? Pero hablando del firmware,
quiero que conozcan el funcionamiento específico de esta parte del soporte del sistema operativo. Nos dice que es un soporte lógico que toda computadora tiene y necesita. ¿Por qué? Porque este sistema es inalterable, o sea, no lo podemos borrar, no lo podemos eliminar. Que aunque trabaja con un lenguaje de bajo nivel, gracias al firmware es que los circuitos electrónicos que se encuentran en gran medida en la tarjeta madre hacen posible que el dispositivo funcione. Dice, está fuertemente integrado con la electrónica del dispositivo. Es el software que tiene directa interacción con el hardware. Entonces, si no existiera el firmware o estuviera dañado parte del firmware, no pudiera nuestra computadora ni ningún otro artefacto tecnológico poder leer o poder percibir algún periférico de entrada o salida, ¿sí? O sea, por ejemplo, nuestra computadora. Si nosotros queremos ingresar una memoria USB, una memoria micro SD, y de repente no nos la lee o nuestro sistema operativo nos manda un mensaje emergente que dice, este dispositivo no se ha encontrado o no fue posible leer el dispositivo, etc. Entonces, quiere decir que probablemente el firmware o no esté actualizado o esté dañado. ¿Por qué? Porque acuérdate, está íntimamente relacionado con todos los circuitos electrónicos que hacen posible que sea una computadora, un celular, una televisión, un proyector, etcétera, todo aquello tecnológico lea el hardware. ¿Ok? Entonces dice, de hecho el firmware es uno de los 3 principales pilares del diseño electrónico. En resumen, un firmware es un software que maneja físicamente al hardware. ¿Ok? Entonces, ya sabemos a veces la razón por la cual a veces, por ejemplo, nuestro celular no lee una memoria micro SD o inclusive un chip o no está funcionando de forma adecuada el cargador que nos permite obviamente cargar nuestro celular, etcétera, ¿verdad? O un cable auxiliar y demás. ¿Ok? Justamente aquí viene el problema en el firmware. Continuamos. Función principal del personal informático. Ya mencionamos que son todas aquellas personas capacitadas y preparadas, hablando profesionalmente, para darle tratamiento, ¿sí? Soporte y obviamente mantenimiento a los sistemas informáticos, ¿verdad? Que necesitamos en determinadas empresas. Hablamos de sistemas de información, operadores, analistas, programadores, desarrolladores, en redes, vaya, hay infinidad, ¿verdad? De ramas aquí en este aspecto en cuanto al personal informático. ¿Ok? Bien, continuamos. Llegamos a los virus y su tipología, ¿sí? Entonces, este tema es también importante porque los virus son una parte seria cuando ingresan a algún dispositivo electrónico. Si nos enfocamos a la computadora, los daños que este tipo de software o programa pueda manifestar, pues es muy variante y va a depender del sitio o la vía de entrada por la cual ingresó ese virus o ese programa malicioso a tu computadora. Entonces, están escritos en lenguaje de máquina. ¿Esto qué quiere decir? Que el lenguaje de programación es de alto nivel y a veces pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque a veces nuestra computadora no cuenta con un antivirus suficiente para poder detectar o monitorear cuando algo malicioso ha entrado a tu computadora, ¿sí? Entonces hay que ver también, por eso les encargué el top 10 para que ustedes de hoy en adelante se puedan cerciorar y conozcan las características con las que debe de cumplir
un buen antivirus y que sobre todo te dé la protección completa, porque hay muchos antivirus en versión gratuita que nada más te dan una cobertura básica, ¿sí? Obviamente en el cuidado y mantenimiento de tu computadora. ¿Ok? Bueno, vamos a conocer la tipología de los virus. Por ejemplo, de acuerdo a el área de ataque, se clasifican de la siguiente manera. Fíjate bien, hay virus que ingresan a través o se almacenan o esconden en el área de la carga inicial, ¿sí? O sea, es básicamente esta su ejecución cuando nosotros le permitimos el encendido a nuestra computadora. Este tipo de virus se empiezan a ejecutar y a expandir a través de todo nuestro sistema operativo. Por eso se les llama infectores del área de carga inicial, ¿sí? Tenemos también los infectores del sistema. En este caso, se alojan en los programas operativos centrales de nuestra computadora, ¿sí? A veces cuando instalamos alguna aplicación, ¿verdad? O, por ejemplo, navegamos en internet y descargamos algún video, entramos a alguna página, entonces no nos percatamos si el sitio es seguro o no, ¿verdad? Y permitimos que nuestra computadora se vuelva vulnerable. Tenemos también los infectores de documento. Estos tipos de virus se almacenan y esconden justamente en Microsoft Office y funcionan cuando nosotros a través de un sistema de programación como es Microsoft Office queremos trabajar en la computadora, ¿sí? Por lo regular se propagan a través de documentos o archivos electrónicos, sea de Word, Excel, PowerPoint, etcétera, ¿ok? Entonces, antes, por ejemplo, era muy común que a través del correo electrónico nos compartiéramos archivos, ¿sí? Y a veces, pues, el tipo, la calidad del antivirus nos ayudaba a percatarnos si traía un virus el archivo o no, ¿sí? O sea, a veces era intencional, ¿verdad? Cuando yo, por ejemplo, no me percataba que mi computadora tuviera un archivo y probablemente era un infector de documento, y yo le quería o tenía la necesidad de enviarle a alguien más ese archivo electrónico, pues probablemente lo podía infectar. Si es que la otra persona no se percataba antes de abrir el correo electrónico, ¿verdad? O sea, hay muchas formas de propagar los virus informáticos. Continuamos. De acuerdo a la forma de ataque. Ok. Aquí la mayoría son ya conocidos. Y antes de que se me vaya el tiempo, por favor, les pido que se anoten en el chat para la última asistencia. Por favor, si son tan amables, ya es la última asistencia, sesión número 3. Y mientras se anotan, me escuchan en cuanto a los tipos de virus que existen de acuerdo a la forma de ataque. Están los conocidos caballos de Troya, que estos en lo particular se encargan de recabar contraseñas y obviamente enviarlas. Por eso es que parte de los prejuicios que comentamos acerca de la informática es que la información suele estar vulnerable, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando no tenemos una cobertura pues adecuada de nuestro antivirus, podemos almacenar un tipo de virus que nos robe parte de nuestra identidad o información personal y mandarla automáticamente a otros ordenadores, por lo regular desde el ordenador donde se controla todo o pues del ordenador donde se creó tal virus, ¿verdad? O sea, esa es una de las principales funciones de robar información. El siguiente son las bombas de tiempo. Entonces, fíjense, las bombas de tiempo, como su nombre lo dice, están programadas. Se prolongan hasta el tiempo definido que su creador lo haya obviamente diseñado. Entonces, este daño o puede ser temporal cuando se detecta a tiempo,
¿verdad? Dependiendo también el destinatario o hacia dónde se vaya, obviamente enviar, si es a carga, si es a documentos o si es directamente el sistema operativo, se puede volver un daño permanente. Y a veces las computadoras quedan inservibles, ¿verdad? Porque dañan todo el sistema operativo. Tenemos los otros que son los gusanos. Los gusanos consumen almacenaje, ¿sí? De repente vemos que nuestra computadora ya está llena de almacenaje y decimos, bueno, es que casi no he descargado nada, casi no tengo información, etcétera. Probablemente pudiera ser que tengas algún tipo de virus de gusano. Pasa mucho en el celular. El celular también suele estar vulnerable a los virus informáticos. Entonces, a veces decimos, bueno, ya se llenó mi almacenaje y no entiendo por qué. Entonces, el gusano se esconde y se manifiesta en carpetas o en archivos que a veces tú ni descargaste o no te percataste que los tenías, etcétera. Entonces, te ocupan básicamente almacenaje y eso hace que el rendimiento pues disminuya, ¿verdad? Y el aparato sea lente. Tenemos los siguientes que son los mutantes. Fíjense, los mutantes es uno pues de los más peligrosos. ¿Por qué? Porque se muta, como su nombre lo dice, puede imitar las funciones de un antivirus, ¿sí? Entonces, si siendo en los anteriores, que a veces es difícil detectarlos, ahora imagínate un virus mutante, donde este es capaz de identificarse con el antivirus y hacerse pasar como un buen rendimiento en tu computadora, es más difícil detectarlo. Y por último tenemos el macrovirus. Y fíjate, el macrovirus se guarda o se esconde básicamente en los documentos de Word, PowerPoint, Excel, etcétera, todo lo que tenga que ver con Office. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno de estos archivos tiene una función de crear una macro. Entonces, cuando nosotros creamos macro, por ejemplo, yo aquí tengo, por ejemplo, yo en la pestaña de vista, si ustedes ven en mi menú de herramientas, la opción de macros. Entonces, la opción de macros nos permite enlistar las actividades o tareas que estamos ejecutando en determinado documento. Entonces, como obviamente esto nos lleva a tener un recuento de todo lo que hemos hecho paso por paso en un documento, daña la computadora, ¿sí? Entonces, por eso nos dice, se almacenan justamente en las macros, en aquellos archivos o datos de almacenaje que nosotros hacemos en determinados documentos. ¿Ok? Bien. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Ya se anotaron todos? Creo que me falta gente de anotarse en el chat. Anótense, por favor. Creo que falta como una o dos personas. Faltan 2 personas. Sí, faltan 2. Hay que anotarse, por favor. Si no van a tener falta, no me hago responsable. Continuamos. Seguimos en el mismo subtema o elemento del virus. Fíjate bien, hay muchas manifestaciones que nos pueden permitir darnos cuenta si nuestra computadora tiene o no tiene un virus. Primeramente, cuando empezamos a notar que hay pérdida de información, robo de datos, ya lo mencionamos. Esto nos lleva a un daño permanente o temporal, acuérdate, del sistema operativo o del hardware, en este caso, ¿verdad? Infectar a otros ordenadores cuando nosotros compartimos o intercambiamos un CD, un DVD, una memoria USB o cualquier tipo de dispositivo removible y que podamos llevar a otro ordenador. Fíjense, y este caso me pasó en una ocasión cuando yo por ejemplo, siempre trataba de asignar una USB para los trabajos escolares de los estudiantes, para imprimir documentos, etcétera. Entonces llevo un ciber y me dice el señor, el documento no está. Yo le digo, ¿cómo? Lo acabo de guardar. Dice, no, seguramente usted tiene virus de memoria de USB. Y sí, justamente. Del ciber anterior en el que iba, me
me lo propagó a la USB y ya lo traía yo almacenado y en mi computadora anterior se había albergado ese virus de memoria USB que se propaga de una a otra, ¿verdad? Bien, ya casi se nos acaba el tiempo. Las diapositivas que faltan están sencillas, son básicamente cómo darnos cuenta si tenemos un virus o no. Es cuestión de leerlos y entenderlos por si se nos corta la sesión. Y por último, la definición general de un antivirus. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar hasta donde se nos corte la sesión. Dice, ¿cómo saber si mi ordenador tiene un virus? Aquí están los síntomas más comunes. Se alenta, hace sonidos extraños, se activan pantallas emergentes que nosotros pues no ordenamos, ¿sí? O sea, hay ciertos programas que funcionan de una forma inadecuada o inusual, ¿verdad? Entonces es así como este tipo de síntomas nos pueden permitir darnos cuenta si tenemos o no tenemos un